Bienvenidos, esto es Informe Extra. Empecemos con Venezuela. Durante la 17ª reunión interamericana de autoridades electorales, el representante de la Organización de Estados Americanos, Francisco Guerrero, secretario de Fortalecimiento de Democracia de la Organización de Estados Americanos, declaró que la democracia en Venezuela ha colapsado. Vamos con el informe. La falta de transparencia en las elecciones del 28 de julio en Venezuela demuestra un colapso del sistema democrático en el país, afirmó Francisco Guerrero, secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA. Según Guerrero, es inusual que en un proceso electoral se tarden 3 semanas en presentar evidencias que respalden los resultados, lo que refuerza la idea de que la democracia en Venezuela ha colapsado. No obstante, el colapso de la democracia en Venezuela no es reciente, sino que las instituciones han sido tomadas desde hace décadas, con una intensa represión contra la oposición. Guerrero, quien participó en la reunión interamericana de autoridades electorales en Paraguay, señaló que los venezolanos votaron en contra de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo. En sus declaraciones, enfatizó que la autoridad electoral está controlada por el régimen de Nicolás Maduro, lo que pone en duda la legitimidad del proceso. Durante la misma reunión, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó a través de un video poco común su compromiso de seguir luchando por el retorno de la democracia en Venezuela. La Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición opositora, rechazó los resultados presentados por el CNE, calificándolos de fraudulentos, y mostró pruebas de la victoria de Edmundo González Urrutia, el verdadero ganador. En paralelo, el bloqueo de la red social X en Venezuela continúa, a pesar de que la suspensión inicial por 10 días ordenada por Maduro ya ha pasado. Esto demuestra las tácticas dictatoriales del régimen chavista para silenciar a la oposición y alejar a Venezuela del escrutinio internacional en unas elecciones que son consideradas fraudulentas. Bueno, la realidad es que la democracia en Venezuela ha colapsado desde hace mucho. Desde tiempos de Hugo Chávez empezó el proceso de erosión de la institucionalidad democrática en Venezuela, y esto ha continuado y se ha profundizado durante el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. Pero hay que tener presente que Hugo Chávez ya era un dictador, popular, pero era un dictador. Y es que las dictaduras pueden tener 2 tipos de origen. Pueden darse en función del origen y en función del ejercicio del poder. En el caso de una dictadura en función del origen, tenemos las dictaduras que se dan producto de un golpe de Estado. Pero también están las dictaduras que se dan como producto del ejercicio del poder, en las que diversos políticos, valiéndose del sistema democrático, llegan al poder y a través y desde adentro de la democracia acaban erosionándola y estableciendo regímenes dictatoriales. Un ejemplo histórico de esto, quizás el más conocido, es el de Hitler, quien no llegó al poder a través de un golpe de Estado, sino que se valió de los mecanismos del sistema democrático de la República de Weimar para llegar al poder y establecer el Tercer Reich. Y en Latinoamérica tenemos el caso de Hugo Chávez, que se valió del sistema democrático para imponer gradualmente una dictadura a través de diversos referéndums bastante demagógicos y populistas. Y también sería el caso de Daniel Ortega, que regresa al poder en el 2017 y a partir de ahí gradualmente empieza a establecer también un sistema dictatorial, indiscutiblemente dictatorial también. Bueno, el punto es que en Venezuela existe una dictadura no por el fraude electoral que fue escandaloso este 28 de julio, sino porque no existen los elementos esenciales de la democracia representativa. No hay alternancia en el poder, no hay separación ni independencia de poderes, y con respecto a la libertad de expresión está bastante afectada y atacada por el régimen. El multipartidismo y las elecciones libres son bastante discutibles cuando el régimen reprime sistemáticamente a la oposición. Y además, cuando se inhabilita a candidatos opositores y se arresta a dirigentes de las organizaciones políticas de la oposición. Y por otra parte, esto es una realidad desde hace más de una década.
Y esto ya venía desde tiempos de Hugo Chávez. Era evidente por su discurso y por sus propias acciones. Solo que en esos tiempos él era un mandatario popular y la crisis económica aún no golpeaba a Venezuela como en tiempos de Nicolás Maduro. Y en esa época, en época de Hugo Chávez, varios académicos y políticos defendían al régimen de Hugo Chávez, al chavismo. Algunos académicos y políticos lo hacían abiertamente, pero otros eran bastante, digamos, eran algo tibios en las críticas a este régimen que conducía a lo que vemos hoy en día. Y, por ejemplo, hablaban de autoritarismo competitivo, para evitar llamar dictadura al sistema establecido por Hugo Chávez. En el caso de los que apoyaban directamente este sistema, tenemos, por ejemplo, a los académicos que fueron asesores del chavismo y que posteriormente fundaron el partido Podemos en España, como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón. Entonces, asesores del régimen y políticos que crearon este partido. Bueno, la característica esencial de una dictadura es el control, la concentración del poder. Y esto es lo que se vive en Venezuela, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela de alguna manera se ha fusionado con el Estado, algo que es una característica de los regímenes dictatoriales, tanto fascistas como comunistas. Es lo que vemos tanto en la China comunista, gobernada por el Partido Comunista, pero con un régimen, digamos, de capitalismo de Estado, y también es lo que se ve en la Cuba comunista, desde la llegada al poder de los Castro, quienes fusionaron el partido con el Estado. En esos casos esto ya es algo constitucionalizado. En el caso de Venezuela aún no es así, pero en los hechos el régimen ha concentrado el poder y miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, o simpatizantes o personas que tuvieron cargos de diputados o cargos políticos, ejercen cargos en los que debería haber imparcialidad. Y esto es una realidad. En el Ejecutivo tenemos al dictador Nicolás Maduro, pero también está el ministro de Defensa, el general Padrino, quien controla a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que por su propio nombre, cambiado en tiempos de Hugo Chávez, evidencia un posicionamiento político. Por otra parte, en el Poder Legislativo está Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, que pide airadamente que se reprima y se encarcele a los opositores. Ha pedido hace unos días que se encarcele a María Corina Machado y al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Por otra parte, en el Poder Judicial, la máxima instancia es el Tribunal Supremo de Justicia, el que validó y ratificó la inhabilitación contra María Corina Machado, y que está presidido por Carislia Rodríguez, quien ha hecho campañas por el Partido Socialista Unido de Venezuela, como podemos ver en las imágenes, pero veámoslo por sus propias palabras. Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, mañana tenemos un gran compromiso con nuestro comandante Hugo Chávez y con nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Tenemos que participar en las elecciones primarias abiertas. Si no sabes dónde votar, manda un mensajito al 2406 con tu número de cédula. Allí te va a indicar cuál es el núcleo, el centro nucleado donde vas a asistir. Y mueve tu gente, tu 1 por 10. Así que mañana todas y todos a ratificar la democracia de nuestro partido PSUV. Bueno, es evidente que es una persona totalmente politizada y por tanto que no es idónea para ser la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Dicho sea de paso, Nicolás Maduro recientemente pidió un peritaje al órgano presidido por esta señora para que de alguna manera validen los resultados electorales en vista de que el Consejo Nacional Electoral aún no presenta las actas que fundamentan la victoria ficticia de Nicolás Maduro. Evidentemente, esta señora no va a tomar una posición, no tiene una posición imparcial y es dudoso el resultado que pueda dar de este peritaje. Por otra parte, y con respecto a esto, estas son sus declaraciones. Que es competente, acepta y asume el recurso contencioso electoral presentado en fecha 31 de julio del 2024 por el ciudadano presidente constitucional
de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Bueno, esta decisión es abiertamente inconstitucional en vista de que va contra la separación de poderes, una separación de poderes que en los hechos no se sostiene en vista de que, como podemos ver, los poderes están controlados por el chavismo. Por otra parte está el poder popular, que agrupa a la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General y el Ministerio Público. El poder popular tiene como órgano rector al Consejo Moral Republicano, que está presidido por Tarek William Saab, quien es el fiscal general de la dictadura. Un personaje también politizado que ha sido gobernador del estado de Anzoátegui y que actualmente encabeza la represión contra los opositores. Es una de las personas y una de las figuras más infames de la dictadura de Nicolás Maduro. Y por otra parte tenemos el poder electoral, cuyo principal organismo es el Consejo Nacional Electoral, presidido por Elvis Amoroso, quien ha sido un personaje, digamos, esencial en las elecciones amañadas que se han dado en Venezuela. Es el responsable de que a la fecha aún no se presenten las actas que fundamentan la victoria de Nicolás Maduro. Además, es el que ha impuesto trabas burocráticas para que millones de venezolanos puedan participar votando en estas elecciones. De 4,5 millones de venezolanos solamente estuvieron habilitados 69.000. Además, impuso trabas burocráticas para la acreditación de los testigos electorales. Validó la inhabilitación de María Corina Machado, bloqueó la inscripción como candidata de Corina Lloris y es un personaje absolutamente politizado que no es adecuado para el cargo de presidente del Consejo Nacional Electoral. Pero esto no sorprende porque ha sido diputado del chavismo. Veamos sus declaraciones. Hechos públicos y notorios, no solamente en el fascismo, sino en los actos terroristas que ha venido realizando esta señora diputada que está al lado de ustedes y que ustedes defiendan. Los revolucionarios no nos ponemos de rodillas ante el imperio norteamericano ni bajo ninguna chequera fascista y terrorista. Los venezolanos y los revolucionarios tenemos dignidad porque somos chavistas y porque queremos la patria de Bolívar y ustedes no van a pasar más nunca en la vida. Ustedes no van a pasar más nunca en la vida y llama terrorista a María Corina Machado. Hoy es el presidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué garantía puede haber de elecciones democráticas con personajes así en puestos en los que debería haber personas con posiciones imparciales? Y bueno, ¿y qué es lo que sucede cuando la oposición gana o llega a controlar, digamos, hipotéticamente alguno de los 5 poderes existentes en Venezuela? Ya hemos visto que en Venezuela existen 5 poderes. Además de los clásicos poderes ejecutivo, legislativo y judicial, está el poder popular y el poder electoral. Bueno, ¿qué sucede cuando la oposición llega al poder? En el año 2015... luego de unos 16 años de chavismo, la oposición por primera vez logró tener mayoría en la Asamblea Nacional, es decir, en el Poder Legislativo. ¿Y qué es lo que hizo la dictadura de Nicolás Maduro? Convocó una asamblea constituyente, es decir, una asamblea, un parlamento, además constitucional, paralelo, que se dedicó a bloquear todos los actos y decisiones de la Asamblea Nacional y a usurpar sus atribuciones y que finalmente acabó disolviendo la Asamblea Nacional opositora y que, bueno, posteriormente ya en tiempos de la pandemia, en el 2020, esta Asamblea Constituyente fue disuelta sin que se elaborara ninguna nueva constitución. Eso es lo que pasa cuando la oposición llega al Poder Legislativo. ¿Y qué es lo que pasa cuando la oposición vence electoralmente y llega al poder, debería llegar al Poder Ejecutivo? Bueno, lo que estamos viendo, que el régimen aumenta la represión, no muestra las actas y reprime sistemáticamente a los opositores, calificándolos de fascistas y de terroristas. Por tanto, como podemos apreciar, el régimen controla todos los poderes del Estado y siempre está dispuesto a buscar cualquier recurso, sacar cualquier recurso de la manga para evitar que la oposición pueda legítimamente asumir cargos en el Estado. Para terminar, si bien es bastante importante la presión internacional, es una realidad que esta ha aumentado a raíz de un hecho escandaloso, que son estas elecciones amañadas. Sin embargo, desde hace muchos años en Venezuela existe una dictadura. Lo que sí
podemos apreciar es que muchos políticos y muchos personajes y organizaciones políticas se han quitado la careta, algunos apoyando directamente lo que está pasando en Venezuela, mientras que otros asumiendo posiciones vergonzosas de, digamos, una ambigüedad falsa que contribuye y que es funcional al régimen. Y este es el caso de mandatarios como Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, Gustavo Petro en Colombia y Andrés Manuel López Obrador en México, quienes se han posicionado en los hechos a favor de un régimen que tiene más de 300 presos políticos, que ha matado a más de 20 personas en las últimas manifestaciones y que ha detenido hace poco, en estas últimas semanas, a unas 1.400 personas. Vamos ahora a una pausa y regresamos con un régimen que tal vez es peor que el de Venezuela, y me refiero al de Nicaragua. Seguimos el informe extra. La dictadura de Daniel Ortega ha ordenado el cierre de 1.500 ONGs en Nicaragua, algo calificado de alarmante por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Vamos con el informe. En un reciente comunicado, la Organización de las Naciones Unidas calificó de profundamente alarmante la reciente medida del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que ha llevado al cierre de 1.500 ONG, la mayoría religiosas, en la mayor disolución de entidades sociales desde las protestas del 2018. Esta decisión sigue a la disolución de 15 ONG la semana pasada, y desde el 2018 el número total de organizaciones, medios y universidades privadas prohibidas en el país supera las 5.200. Liz Throssell, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenó estas acciones, destacando que exacerban la erosión del espacio cívico y las restricciones a la libertad religiosa en Nicaragua. Throssell advirtió sobre el impacto negativo de estas medidas en los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como en la capacidad para defender los derechos humanos en el país. El Ministerio del Interior nicaragüense justificó el cierre de las organizaciones por el incumplimiento de obligaciones fiscales, alegando que no reportaron sus estados financieros por periodos que van de 1 a 35 años. Las entidades clausuradas incluyen una amplia gama de organizaciones, desde asociaciones católicas y evangélicas hasta sociedades benéficas, deportivas y rurales, así como organizaciones indígenas y de excombatientes de la guerra contra los contras en los años 80. La ONU ha instado a las autoridades nicaragüenses a cesar las severas restricciones a los espacios cívicos y democráticos y a garantizar el respeto a los derechos humanos, en cumplimiento con las obligaciones internacionales del país. Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han endurecido las leyes contra las ONG desde las protestas del 2018, que resultaron en más de 300 muertes, según informes de la ONU. El régimen de Ortega sostiene que las ONG y la Iglesia Católica apoyaron estas protestas, considerándolas como un intento de golpe de Estado. Los atropellos de la dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y su esposa y vicepresidente Rosario Murillo, suelen ser ensombrecidos por los de otras dictaduras, como la de Nicolás Maduro. En el caso de la dictadura de Nicolás Maduro, llama más la atención por la retórica del dictador. Y en el caso de la Revolución Cubana, tenemos que se trata de un régimen de alguna manera normalizado y romantizado por ciertos sectores políticos. Pero esto no implica que la dictadura de los Ortega sea un régimen menos abusivo, ni mucho menos nefasto para su país. Y es que en el caso de la dictadura de Daniel Ortega hay, digamos, recientemente muchos muertos. Más de 300 muertos en manifestaciones del año 2018, pero no nos adelantemos. Vamos a aterrizar un poco para poner en contexto desde cuándo está gobernando Daniel Ortega y cómo es que ha transitado su régimen a convertirse en una dictadura.
A fines de los años 70 cae el régimen de los Somoza y se establece, y triunfa pues la revolución sandinista y se establece una junta de gobierno transitoria, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. En 1981, Daniel Ortega asume la presidencia de esta Junta de Gobierno y en el 84 gana elecciones para el periodo del 85 al 90. Bueno, pierde el poder de manera democrática en los años 90 y en el 2007 retorna al poder y a partir del 2007 gradualmente va estableciendo un régimen antidemocrático que en el 2018 mostró su verdadero rostro con una represión brutal ante manifestaciones masivas contra su gobierno. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cifra de esta represión fue la siguiente: 328 muertos, 3 desaparecidos, 130 encarcelados y 88.000 personas que tuvieron que partir al exilio debido a la represión brutal de este régimen. Y bueno, una característica de la dictadura de Daniel Ortega es la represión religiosa. Y es que se caracteriza este régimen por el cierre de centros religiosos y la expulsión de clérigos, símbolo de la lucha de la resistencia católica contra la dictadura de Daniel Ortega. Es el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien se negó a partir al exilio y fue condenado a 26 años de prisión. Sin embargo, en enero de este año fue literalmente expulsado, deportado de Nicaragua. Pero la dictadura de Daniel Ortega no solamente se centra en reprimir, en la represión religiosa, que dicho sea de paso, va contra la libertad de conciencia y de religión reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Además, esta dictadura va contra los centros de enseñanza. De acuerdo con diversos medios de comunicación y ONGs, la dictadura de Daniel Ortega ha cerrado 700 centros de enseñanza y el año pasado 30 universidades. Para el 2022 había unas 5.000 organizaciones de diverso tipo cerradas, incluidos centros religiosos, medios de comunicación y centros de enseñanza. Y ahora tenemos la noticia del cierre de 1.500 ONGs, que se suma a las 15 ONGs ya cerradas la semana pasada. Como podemos apreciar, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo va transitando hacia un régimen totalitario, que es el mayor grado de dictadura que puede haber, porque ya va más allá del mero aspecto de la represión política, sino que va ya al aspecto de la libertad de conciencia, de religión, prohíben las procesiones, entre otros aspectos que endurecen la represión y todo apunta a que este régimen se está dirigiendo al camino totalitario. Vamos ahora a una pausa y regresamos con las conclusiones. Seguimos en Informe Extra. En esta edición hemos podido apreciar la manera en que los regímenes de Nicaragua y de Venezuela reprimen a la oposición una vez que ya han concentrado el poder de una manera prácticamente irreversible. Con respecto a este punto, hay que tener en cuenta que la OEA, si bien está marcando cierta postura ante lo que sucede en estos países, carece de fuerza vinculante en vista de que Venezuela y Nicaragua se han retirado de la Organización de Estados Americanos. Pero esto es lo que llama la atención: no fueron expulsados, sino que se han retirado. Al igual que en el caso de Cuba, en 1962 Cuba fue expulsada de la OEA y en el 2009 se emitió una resolución para que regrese. A Cuba no le interesó. Y en el caso de Venezuela, tenemos que iniciaron su proceso para salir de la OEA, pero esto se detuvo en la época de Juan Guaidó. Y el año pasado, Nicaragua completó su proceso de salida de la OEA. Es decir, que la OEA, un organismo que tiene entre sus objetivos fundacionales la defensa de la democracia representativa, en su momento no adoptó posiciones firmes ante estos regímenes, sino que estos regímenes son los que decidieron alejarse del sistema interamericano, un sistema que busca defender y preservar un modelo de democracia y de forma de Estado incompatible con el de estos regímenes
liberticidas. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.